Con su permiso, señor presidente. Señoras, señores, muy buenos días. Les comparto el informe de la reunión que sostuvimos el día de ayer, su servidor y el secretario de Estado, Mike Pompeo. El primer tema de la agenda, por supuesto, y como era esperado, fue la evaluación de los primeros 45 días del acuerdo alcanzado el día 7 de junio en Washington. Como lo sostuvimos entonces, México ha adoptado una estrategia conforme a su ley y a sus decisiones, y el despliegue de la Guardia Nacional, así como la aplicación de la Ley de Migración, la ley correspondiente, ha llevado a que tengamos una reducción en el flujo migratorio alrededor del 36.2%. 36.2%. Como lo informé entonces, para México es un motivo de preocupación, por supuesto, de manera permanente, el que haya un flujo tan grande de personas a las que no podemos proteger, porque son anónimas. Entonces se ha procedido a aplicar lo que la ley mexicana dispone. Esto es importante y lo subrayo porque si ustedes recuerdan el debate hace apenas 45 días, era si aplicábamos lo que Estados Unidos propone, que es el tercer país seguro, que es una estrategia diseñada en Estados Unidos. Entonces, en la reunión de ayer hicimos ver que las decisiones que México ha tomado, de acuerdo a su propia ley y a sus decisiones, sus orientaciones, ha sido eficaz y hemos podido responder a una preocupación propia, que es la necesidad de que quienes transcurran por nuestro territorio lo hagan conforme a las normas mexicanas vigentes. Consecuentemente, el secretario de Estado me hizo saber que el gobierno de Estados Unidos respeta esas decisiones y los avances que hemos obtenido y acordamos reunirnos de nueva cuenta para ese y otros temas en Washington dentro de 45 días. Desde luego, esto fue en un ambiente muy cordial, debo decir, y también pudimos nosotros plantear lo que son las preocupaciones mexicanas sobre varios temas que paso a comentar con ustedes y a informar a la opinión pública. En primer lugar, nos reporta la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la Fiscalía General de la República, que hay un incremento en el número de armas que se han registrado en México en diferentes hechos delictivos. Armas pequeñas, 9%, rifles 9%, rifles automáticos 63% y armas de asalto 122%. Por lo consiguiente, le hemos pedido al gobierno de los Estados Unidos que se organice un operativo, Estados Unidos desde luego en su territorio, nosotros en el nuestro, pero sobre todo me refiero al norteamericano, porque pasar con armas de Estados Unidos a México, en México es ilegal, en Estados Unidos no lo es, pero en México sí. Y pedimos corresponsabilidad y que ellos puedan actuar en esos puntos fronterizos que paso a señalar: Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. El secretario de Estado me manifestó su interés en contribuir por parte del gobierno de los Estados Unidos a esto, de suerte que Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional, Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, cada cual de acuerdo a sus competencias, pasarán en los próximos días, junto con las autoridades norteamericanas, a organizar estos operativos, que me parece muy significativo mencionar. Esto nos lo han hecho saber y nos lo han subrayado además los gobernadores del norte del país con toda razón, porque tienen la preocupación de que este incremento signifique también un incremento en el índice delictivo y el número de homicidios en el norte del país en particular. De suerte que este operativo próximamente se estará iniciando. Otro tema que planteamos tiene que ver con la recuperación de los activos de la organización criminal que dirigió el Chapo Guzmán. Y ahí lo que hemos propuesto es que se integre un grupo binacional. En el caso de México estaría compuesto, además de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por ser de área de su competencia, así como por la Fiscalía General de la República, respetando su autonomía, y otras dependencias que deban participar, con el propósito de que los activos de esa organización criminal sean recuperados por el Estado mexicano y puestos a disposición para otros fines. De poco serviría una detención y procesamiento de un personaje como el Chapo Guzmán si los activos no se recuperan. Esto es algo que nos ha subrayado el señor presidente de la República y que le fue planteado el día de ayer al secretario Pompeo, quien lo vio con suma simpatía, de suerte que en los próximos días seguramente estaremos avanzando muy rápidamente en este objetivo estratégico. También se planteó la preocupación de México respecto al asunto del tomate. No es un asunto técnicamente bilateral, o sea, no estamos hablando de una negociación entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Comercio. Este es un diferendo técnicamente, legalmente, al interior de Estados Unidos. Es decir, es una investigación sobre prácticas de dumping que debe resolverse al interior de Estados Unidos. Pero de todas maneras se le manifestó al señor secretario que a nosotros nos preocupa mucho por la afectación a 1.4 millones de personas en México, si se sigue adelante con lo que hasta ahora conocemos. Cosas tan absurdas como revisar en la frontera, en los puertos fronterizos, el 100% del tomate. Eso significaría paralizar cuando menos 3 puntos fronterizos. Es imposible y se echaría a perder el tomate. Entonces, esto va más allá del sentido común, de la lógica, de lo que es justo o puede ser admitido, y se lo hicimos saber porque le preocupa mucho a nuestro país y así fue la instrucción que recibí del señor presidente. Se comprometió el señor secretario de Estado a revisar esto, aunque no es área de su competencia, pero es un tema que México está poniendo en la mesa. Asimismo, también planteamos que las repatriaciones de mexicanos, que por cierto debo subrayar, el número de mexicanos que tienen visas de trabajo en Estados Unidos por tercer año consecutivo es mayor al número de repatriados a México. Y los repatriados queremos que tengan la posibilidad de ser repatriados por vía aérea a la Ciudad de México y no nada más que nos lo pongan en la frontera. Por eso este programa que estoy refiriendo estuvo vigente hasta el año 2018. Queremos que se reinstale este programa. Entonces, estas fueron algunas de las principales cuestiones que ayer conversamos, que tienen que ver con lo que yo llamaría agenda de preocupaciones o propuestas de México. Otro punto es el que tiene que ver con la cooperación hacia Centroamérica. Le hicimos saber que el día viernes se inició el programa Sembrando Vida en El Salvador con financiamiento de México, con lo cual se convierte México en el país con la acción de cooperación más grande en este momento en El Salvador para empleo inmediato. Y próximamente lo será también en Honduras. Honduras es el país que está enviando más personas a México y a los Estados Unidos el día de hoy. Yo diría que es casi un éxodo. Entonces tenemos que corresponsabilizarnos, y así le decía yo ayer al secretario de Estado, de apoyar y buscar alternativas allá en Honduras. Y es lo que vamos a hacer, lo que vamos a tratar de hacer. Y desde luego que me platicó el secretario de Estado que iba a estar ayer en El Salvador y lo estuvo, pero necesitamos que haya una corresponsabilidad y un compromiso mayor de los Estados Unidos respecto a la inversión y a las oportunidades de desarrollo en esos 3 países, Honduras, Guatemala y El Salvador. De manera que estos fueron los principales temas que ayer conversamos. Creo que fue una reunión exitosa desde el punto de vista de los intereses de México y para los próximos 45 días lo que nos ha marcado el señor presidente es que se siga con el trabajo que se anunció, pero con un elemento cualitativo muy relevante, que es la inconformidad
que nos manifestó hace un momento en el Gabinete de Seguridad del Presidente de la República del estado que guardan las estaciones migratorias y el trato a los migrantes de Honduras, Guatemala, El Salvador y otros países. Entonces, se ordenó que esta semana el Instituto Nacional de Migración presente el modelo de estaciones con las que va a trabajar y los trabajos que va a hacer, iniciando en el estado de Chiapas, Tabasco y en el norte del país. Por parte del Fondo Yucatán, ordenó el presidente que se dispusiera de 60 millones de pesos que necesita el INAMI para estos trabajos, y habrá otras fuentes de financiamiento que tienen que ver con el propio presupuesto del INAMI. Entonces, en esta semana debe presentar el INAMI el modelo de estación migratoria que habremos de tener en México a partir ya de los próximos meses que se inicien los trabajos. Bueno, ese sería el reporte. Muchas gracias.